En vivo. Regresamos. Dinero con Enrique Galván Ochoa. Hola Enrique, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buen miércoles. Buen día, Carmen, amigas y amigos. Primer día de abril y nos están anunciando que podría ser el más severo de la pandemia. Hoy amanecieron cerradas las tiendas departamentales en todo el país. Ayer lo anunciaron, lo confirmaron a su clientela el puerto de Liverpool, Suburbia y otras. Solo está permitido que abran los supermercados, los establecimientos donde venden víveres. Las ventas totales, solo para recordar, las ventas totales generadas en el año pasado, el 2019, por los establecimientos que integran la ANTAD, la Asociación de Supermercados y Tiendas Departamentales, sumaron 1.403.000.000.000 de pesos. Una meta que bajo las actuales condiciones será difícil igualar este año. Pintaba bien el 2020, a pesar de un entorno difícil de la economía, un crecimiento cero de la economía, inclusive una ligera contracción, pero había oportunidades, había perspectivas. Me parece que lo más importante que había a principios del trimestre fue la firma del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el acuerdo del gobierno mexicano y el sector privado para invertir en infraestructura, algo muy importante, la inflación controlada a 3%, el peso se había revaluado al nivel de 19 pesos por dólar, y el precio del petróleo a principios de enero alcanzó el precio de $60 el barril. De repente cambió todo el panorama en México y el mundo, y el balance del primer trimestre arroja un resultado en el sentido de que es el peor que se recuerda en México desde la década de los años 90, cuando el efecto tequila. En el plano internacional, Wall Street cerró en rojo su peor trimestre, dicen los analistas, desde la crisis financiera del año 2008, golpeado por esta pandemia del COVID-19. Las principales bolsas de valores han recortado su valor hasta un 23%. Hace 3 meses los analistas estimaban que el ciclo alcista en Wall Street se alargaría pese a desafíos como la guerra comercial entre Estados Unidos y China o las elecciones presidenciales del próximo noviembre, pero entonces llegó la pandemia y trastocó las previsiones a medida que el problema se propagaba por el mundo en forma hasta hoy indetenible. Suena sombrío, Carmen, pero en el Central Park de Nueva York, en cuyos alrededores están algunos de los hoteles y restaurantes más famosos y caros del mundo, ahora se improvisa un hospital. Calculan que podría ocurrir un número de muertes que pudiera llegar a una cifra verdaderamente impresionante, entre 100,000 y 240,000 en el mejor escenario posible. Y en México estamos en estado de emergencia sanitaria con orden de las autoridades de permanecer en casa si no queremos que por el contacto social se salga de control el problema. Debe reconocerse al subsecretario de Salud, Hugo López. Ayer comencé un ejercicio, Carmen, un sondeo a través de Twitter, con una sola pregunta: ¿te estás quedando en casa? Hasta hace unos minutos habían contestado 7,184 personas. El 74% dice que sí, que se está quedando en casa. Un 14% dice que su labor es esencial, por lo que tiene que salir a donde deba salir, y un 10% dice que no se está guardando en su domicilio sin mayores explicaciones.
No está mal el resultado, pero si las personas que están atendiendo las indicaciones de las autoridades subieran de 74 a 80%, es decir, 8 de cada 10 personas, 8 de cada 10 personas se quedaran en casa, podríamos esperar mejores resultados al final de esta historia. Como se preveía, Carmen, algunas empresas están obligando a presentarse a trabajar a sus empleados. Si no asisten, los despiden o los suspenden. Y también ya hay noticia de muchos despidos, algunos con la indemnización que señala la ley y otros con una parte y otros más sin nada. Escuché hace unos momentos, Carmen, que está el gobierno por dar a conocer algunos lineamientos en materia laboral que serán muy importantes que se conozcan porque se están cometiendo muchas injusticias. Así están las cosas al adentrarnos a abril, un nuevo mes de esta pesadilla. Carmen. Efectivamente, Enrique, pues seguiremos hablando, por supuesto. Gracias, como siempre, por estar aquí. Un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias, Enrique Galván Ochoa, con esto. Y sí, el tema laboral, como lo comenta Enrique, como lo decíamos en el resumen, es un tema fundamental siempre y en este momento más. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo ya emitieron pues una serie de lineamientos, una serie de respuestas a las preguntas frecuentes, la situación laboral frente al COVID-19, esto lo emitieron el día de ayer, lo vamos a ir comentando con usted a lo largo del programa, atendiendo a la nueva disposición que establece la suspensión de labores, que no quede duda, la disposición establece la suspensión de labores, producto de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor derivada del COVID-19, bueno, ¿cómo debe interpretarse para el pago del salario? Leo tal cual lo que está respondiendo la Procuraduría Federal del Trabajo, de Defensa del Trabajo y la propia Secretaría del Trabajo. ¿Cómo debe interpretarse para el pago de salario? Dice lo siguiente: la Ley Federal del Trabajo establece que para el caso de suspensión temporal por fuerza mayor será la autoridad quien determine el monto de indemnización sobre la base del salario del trabajador o trabajadora hasta por un mes. Artículo 429 y 430 de la Ley Federal del Trabajo. En estos momentos es crucial que, según sea la rama de la industria y la actividad económica a que se dedica cada empresa o negocio, exista un acuerdo mutuo para proteger a las y los trabajadores y a las fuentes de trabajo. La Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo puede auxiliar para llegar a convenios que concilien los intereses de ambas partes. Así que, ¿cómo debe interpretarse para el pago del salario? Pues se establece que se establece que para el caso de suspensión temporal por fuerza mayor, que aquí está la clave, se declaró emergencia nacional por causa de fuerza mayor. Este concepto es legalmente muy importante, por causa de fuerza mayor. Bueno, en este caso será la autoridad quien determine el monto de indemnización sobre la base del salario del trabajador o trabajadora hasta por un mes. Así que es crucial que, según sea la rama de la industria y la actividad económica a que se dedica cada empresa o negocio, exista un acuerdo mutuo para proteger a las y los trabajadores y a las fuentes de trabajo. Está planteando la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo que puede auxiliar para llegar a convenios que concilien los intereses de ambas partes. Es la primera pregunta de las preguntas frecuentes que iremos compartiendo con usted esta mañana. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, saludos a Estados Unidos, saludos a Washington.